La Constitución es el ordenamiento jurídico que contiene los requisitos que en materia de contribuciones se deben de cumplir para que un impuesto sea perfectamente constitucional. A propósito, el artículo 31 señala que son obligaciones de los mexicanos y en la fracción cuarta en particular indica que debemos contribuir para los gastos públicos. Ahora, aquí mismo se señalan ciertos requisitos que se deben de contener para que el impuesto o las contribuciones sean constitucionales. Uno de ellos es que se contribuya de la manera proporcional, que se contribuya proporcionalmente. Sin embargo, nos podría generar la duda, ¿qué significa proporcionalidad? Bueno, a propósito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples tesis y jurisprudencias ha señalado que el principio de proporcionalidad de los tributos radica medularmente en que los sujetos pasivos, es decir, los gobernados, deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva. O sea que este principio se cumple cuando se aporta de acuerdo a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, del gobernado. Sin embargo, aquí también nos podría generar la duda, ¿qué se entiende por capacidad contributiva? Bueno, la misma jurisprudencia señala lo siguiente. Para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva, entendida esta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate. O sea, que la capacidad contributiva se cumple de acuerdo a la potencialidad real que tú tienes, que en ese momento, de quien se trate, puede contribuir al gasto público. Ahora, para que esto quede más claro, pongamos un ejemplo que lo saqué de la doctrina. Enrique Calvo Nicolau, en su libro Tratado del Impuesto sobre la Renta, señaló que la primer ley del impuesto sobre la renta que existió fue la ley del centenario. Esa ley solamente grababa ingresos brutos, lo cual significa que no permitía deducciones. Y al no permitir deducciones, no es la potencialidad real que tiene la persona para pagar impuestos. Por eso esa ley fue declarada inconstitucional. Después de esa ley, después de la ley que siguió de la del centenario, aquí señala el autor que la ley siguiente no gravaba los ingresos brutos, pues para la determinación de la base gravable se permitía efectuar deducciones de los ingresos. Claro, ingresos menos deducciones, y ese es lo que yo tengo para poder aportar al erario público. Esa es mi capacidad contributiva y por lo tanto esa es la proporcionalidad tributaria que yo puedo tener para pagar impuestos. Y lo termina diciendo que al permitir las deducciones, permitía solamente gravar la utilidad obtenida, claro, ingresos menos deducciones, y eso que me queda, entonces es lo que yo puedo usar para pagar contribuciones. La utilidad obtenida, que es la que produce el incremento en el haber patrimonial, ese incremento es propiamente el signo de capacidad contributiva. Con este ejemplo se puede clarificar lo que se entiende por proporcionalidad tributaria. Los invito a ver la entrevista que le hicimos al doctor José de Jesús Vázquez Jiménez. En esa, él nos da su opinión respecto de este principio constitucional. Gracias por seguir la página El Arte del Derecho Fiscal.